Muy bien, son las 8 de la mañana con 37 minutos ya y le vamos a dar la bienvenida al doctor Jacobo García, consultor político. Dividamos pantalla, por favor. Vea, Jacobo, estás vestido igualito a Iglú, no es por nada, mira, igualito. Coincidencias en Pascuales se llama Jacobo. Increíble. No, gracias. Ahora absoluta. sí, póncheme a mí si no es molestia. Gracias. ¿Qué tal, Jacobo? Buenos días. ¿Sí me escuchas, verdad? Sí, Ya. perfectamente. ¿Ustedes? Perfecto. A ver, Jacobo, anoche el presidente de la República se dirigió su mensaje a la nación, que fue así, donde esbozó en líneas generales lo que significan estos proyectos con 2 o 3 normativas en una que dirigió a la Asamblea Nacional. Mi pregunta es, ¿esos proyectos de alguna manera consolidan a Guillermo Lasso tras el éxito de la vacunación que ya llega o ya debe haber pasado los 10 millones de personas con 2 dosis? ¿O más bien es un asunto que le pone un poquito un freno y la necesidad de entrar en un debate porque son temas muy calientes, ¿no? ¿Qué opinas, Jacobo? Bueno, muy buenos días. Me han dicho que es tu cumpleaños, Jimmy. El domingo. El domingo. Bueno, pues me adelanto porque no sé si llegaré al domingo, así que felicidades. Y espero que la crisis de los 70... No voy a preguntar la edad, pero en serio, muchas felicitaciones. Gracias, Jacobo. Y larga vida y que sigas en la profesión que tan bien haces. A ver, mira, yo creo que en este país es complicado decir si una cosa va a surtir efecto o no. Yo creo que lo de ayer era necesario, no solo por la propia legislación, sino sobre todo por la comunicación presidencial, el liderazgo presidencial y el rumbo que hay que darle desde cualquier gobierno a las cosas que vienen, sobre todo a la futura agenda legislativa. Yo vi un mensaje presidencial que más allá de las medidas que podemos ahora discutir racionalmente y todo esto, las consecuencias y bla, 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 creo que el mensaje fue positivo. Quiero destacar esto, fue una comunicación positiva y esto quiere decir que a partir de un hecho, como fue un hito de gestión, como fue la vacunación, es como que ese hecho positivo, que está en las expectativas ciudadanas, y ya lo hemos hablado mucho aquí, es como que a partir de ahí tratas de apelar o construir el argumento de legitimidad o confianza, ¿no? Es decir, como esto ya lo he hecho y ustedes lo han visto, confíen en que el rumbo ahora está aquí, ¿no? Y ahí es donde nos presenta, a través de esta, diría yo, comunicación de acción y refuerzo a la autoridad, donde trata de plantear cuál es el axioma, ¿verdad?, incuestionable, es decir, hay un país que necesita reactivarse, que necesita empleo, y él pone al empleo como ese bien superior, como ese derecho social superior a todos, en el que todos debemos remar para lograrlo. Y ahí es donde se ancla reforma tributaria, reforma laboral, inversión, etcétera, etcétera. Entonces, el primer argumento, Jimmy, no sé cuánto éxito va a tener, pero creo que era necesario y creo que el gobierno necesita trazar la agenda, la cancha, reforzar el liderazgo presidencial para todo lo que se pueda venir, sea con más conflicto, con menos, se aprueben las leyes o vayamos luego a consulta y otras cosas. Creo que era necesario. Claro, ahora, esto también me lleva a concluir o a pensar, por lo menos, que te parece que la forma de comunicar del gobierno debe cambiar y de vez en cuando, o quizá con un poquito más de frecuencia, hacer cosas como las que se hicieron ayer. O sea, más detalle, menos TikTok, esa es la idea. Sí, lo hablábamos aquí la última vez, ¿no? Que nos veíamos, que todavía estamos en la etapa del tiktokismo. Yo creo que sí, ya la situación del país demandaba esto, es decir, una autoridad presidencial más presente, con más autoridad, con más liderazgo y sobre todo que dentro de lo que dicta la ley y de lo que corresponde a nuestra cultura política, muy presidencialista, muy anclada siempre en la imagen presidencial, necesitamos que nos den rumbo. Incluso esto hace luego que las fuerzas políticas discutan en torno a una agenda, que la sociedad también se involucre. Ya tenemos por ahí una ley con una serie de reformas que se pueden ir discutiendo en la sociedad. Yo creo que esto es positivo, esto es la democracia, más allá de si estamos a favor o en contra. Entonces,
porque ya habíamos hablado aquí también, hasta ahora las dos leyes que habían llegado, una era ley de comunicación y otra lo de educación. Y creo que urge en un país como este empezar a hablar de cosas como las que se habló ayer en el mensaje presidencial. Así que, insisto, sí, no creo que esto de por sí va a solucionar los problemas que tiene el gobierno, la gobernabilidad y otra serie de cosas, pero era necesario y es necesario todavía seguir reforzando mayor discurso y mayor mensaje. ¿Qué se cayó por ahí, Jacobo? ¿Alguien se fue de oreja? No tengo ni idea, no lo quiero ni ver, no lo sé. Jacobo, a ver, imaginémonos un escenario, enero, qué sé yo, consulta popular. ¿Crees tú que al presidente Lasso le alcance el éxito de la vacunación, tenga tiempo para salir bien librado de este proyecto de ley, que entre idas y vueltas, porque a mí me parece que se lo van a regresar para que lo devuelva dividido en 2 o 3 cuerpos diferentes, pero bueno, le alcance todo eso para que esa consulta popular le genere un rédito político? A ver, no todavía. Yo creo que esto todavía está por construirse y por ver lo que va a pasar. Recién ayer hubo este mensaje, recién ahora pues las fuerzas políticas, los actores tomarán posicionamiento y después de eso vendrá ya dentro de la propia acción legislativa las medidas que se toman, si se devuelve, no se devuelve, se discute. Entonces, dependiendo de lo que va a transcurrir a partir de ahora, ahí veremos si es que le alcanza al gobierno para un discurso de me están bloqueando y este era el camino a la reactivación y la gente lo asume así y por lo tanto podría ir por esa vía plebiscitaria para desatascarlo, o más bien se empieza a entrampar esto, los actores, las fuerzas políticas logran visibilizar bien las contradicciones, las falencias o la regresión supuesta de derechos que puede causar esto. Y si el gobierno más bien queda como inmóvil, no reacciona a este pulso de la Asamblea y de las fuerzas políticas, se queda en un inmovilismo que no va a tener suficiente capital para ir a una consulta. Insisto, mi argumento sería: hay que dejar pasar un poquito de tiempo, porque a lo mejor, Jimmy, quién sabe, a lo mejor luego ni siquiera hace falta la consulta en este país. Resulta que vamos formando ahí esta especie de tira floja, mayoría, se van aprobando cosas, se van suavizando. A lo mejor no hace falta consulta o hace falta después, quién sabe. Yo creo que lo importante, y cierro la idea, es que el gobierno, al menos, ya preveyendo que esto pueda pasar, en el discurso y en el posicionamiento fue claro, fue como el país necesita reformas, porque hay toda esta cantidad de desempleo, de subempleo y bla, 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 y por lo tanto incluso trató de mostrarse como moderado ideológicamente, con estos guiños, ¿no? Con estas medidas simbólicas de impuestos a los que más tienen, a los que más ganaron. Con esto trata de mostrarse como moderadamente, ¿no? Como ideológicamente moderado, ocupando parte del centro, y de esta forma quien se oponga rotundamente y al diálogo que hay con la CONAIE, ubicar a esos actores en el extremo y en el inmovilismo. Ahí es donde va a tratar de ir ganando ese pulso por si hace falta una consulta popular después. Pero insisto, hay que esperar, yo creo, a ver qué pasa. ¿Cómo está, Jacobo? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo le va? Está linda esa camiseta. ¿Cómo estás, Alondra? Jacobo, mejor que la de las manzanas. Claro, mejor. No se sabía ni qué fruta era, así que todavía no sé. Jacobo, justo por ahí va mi pregunta, porque él inicia su intervención, su discurso, ¿no? Y habla de todas las cifras terribles en el país, del empleo, de toda la situación, ¿no? Que ya hemos ido conociendo y que la vivimos todos los días. Y él dice, en pocas palabras, en el Ecuador no hay oportunidades. Y luego dice, en un contexto como este, ¿quién podría negarse a un cambio profundo de las actuales condiciones laborales? Yo no sé cómo tomar esta pregunta, porque es como, a ver, estás en el fondo de los fondos, así que mira, yo te voy a proponer algo, no te puedes negar, porque estás en lo peor de lo peor. Se propone Guillermo Lasso como un mesías, como el que va a dar la vuelta al país. ¿Nos está dando oro con estas propuestas o es esto más o menos de fantasía como lo que tengo yo puesto en el cuello? ¿Qué realmente está tratando de decir con esta pregunta? A ver, yo creo que esto, cuando decía antes,
A ver, el mensaje presidencial fue un mensaje de comunicación positiva y también mencioné que fue comunicación de acción y de refuerzo a la autoridad. Hay un recurso, yo creo, muy utilizado, ¿no? En este tipo de mensajes presidenciales en diferentes países, que es como una retórica en la que el líder dice que estamos en la opción correcta, o sea, te pone unos axiomas que no los puedes discutir, que son verdades absolutas, a partir de las cuales trata de convencerte de que hay un rumbo que tomar. Es decir, ¿quién puede negar efectivamente que en el país hay un 70% de ciudadanos que no tienen a día de hoy un empleo formal, fijo y todo esto? Nadie lo puede discutir. ¿Quién puede discutir que la vacunación ha sido un proceso exitoso y que a partir de esto hay unas expectativas en la gente? Entonces, construyendo este relato con estos recursos de la retórica, pues lo que trata de decir Lasso es la acción no se discute, simplemente se ejecuta. Entonces, esta es una forma también inteligente de decir: yo tengo un plan, yo estoy en rumbo, yo ya estoy en el tren subido. Quien quiera subir, bienvenido, pero quien no lo haga, probablemente el interés es otro, es hacer que el tren descarrile. Entonces, ahora, ¿esto va a tener resultados o no? Bueno, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Esto no deja de ser un mensaje presidencial, pero ahora viene el conflicto, la política, la disputa y a ver si llegan los resultados. Yo tengo muchos cuestionamientos a ese supuesto plan de desarrollo. A mí me faltan muchas cosas ahí, ¿no? Claro, me imagino que le voy a dejar esas cosas también a Omar, que tiene su cara de realidad nacional. Es que yo sé que quiere preguntar esas cosas, pero, por ejemplo, él empieza también hablando de los cambios, automáticamente dice: no se subirá el IVA al precio del gas de uso doméstico. De ahí habla de que es un tema realmente importante y que todo el mundo también está cuestionándose y preocupando. Eliminar el IVA para la serie de productos básicos: pañales, mascarillas, alcohol, el tema de las toallas sanitarias. Después habla de lo del turismo, después habla de eliminar el ICE para videojuegos. Cosas que están en el día a día, en la conversación de las personas. Esto, de alguna manera, analizando el discurso, es positivo, ¿no? Porque en el imaginario colectivo es como: chuta, pero me está eliminando pues el impuesto a tal cosa, pero después viene lo de fondo, ¿no? Claro, por eso creo que, a ver, ha sido un mensaje bien estructurado e inteligente para los fines políticos del gobierno, porque justamente es lo que acabas de señalar. Además de que hay una moderación, da la sensación de moderación, porque en las reformas tributarias o en el anuncio de las medidas tributarias tienes una mixtura, es decir, no puedes decir que es un plan ortodoxamente neoliberal, que solo, digamos, va a afectar a la población y a las grandes fortunas, no. Insisto, hablo del discurso, no estoy hablando de lo técnico. Es muy simbólico decir que hay un impuesto al patrimonio, a los que ganan más de 2.000 en lugar de 1.000, después de haber calentado la opinión pública con lo de los 1.000. Esto es muy inteligente también. Sí. Y luego hay también estos guiños inteligentes a temas y públicos, es decir, género, mujeres, lo de los productos de higiene, ¿verdad? El tema de jóvenes, pues no sé, videojuegos, turismo. Es decir, al meterlo esto en un mismo paquete, lo que está tratando de hacer el gobierno es minimizar el riesgo de que haya una percepción de agravio, de injusticia, de paquetazo, como sí hubo con Moreno. Y sobre todo, teniendo en cuenta que se viene el diálogo con la CONAIE, y donde yo creo que el gobierno ha trazado una cancha, ha delimitado una cancha lo más favorable posible para decir: oye, yo estoy incluso poniendo impuestos a los que más tienen, a los que más ganaron, no he subido el IVA, estoy protegiendo estas cosas, ahora tú tienes que ceder también. Entonces, creo que es inteligente lo que... Sí, y justo ahí voy, es la última pregunta que le hago. La conversación que se viene con la CONAIE, ¿puede pasar exactamente esto? O sea, a ver, mira, yo estoy aflojando por este lado, tú aflojame por el otro. Pero hemos escuchado a Isa, hemos escuchado a otros representantes de la CONAIE, incluso a los representantes de la bancada de Pachacuti, decir que no va a haber marcha atrás. Decir que el tema de los combustibles es prioridad y otros temas también, como minería, explotación, etcétera. Pero ¿qué pasa? Estaba viendo la entrevista de Jaime Nebot en un medio y él, y cito, decía: es una economía destructiva lo que pretende el señor Guillermo Lasso. ¿Qué puede pasar? Tú me dices, Jacobo, que hay que dejar pasar un poco de tiempo. Vamos a ver cómo resuelve esto. Pero ¿qué pasa cuando tiene a la derecha del PSC, a la derecha de Nebot, en contra,
¿Qué pasa cuando Pachacutic todavía no sabe si sí o no con este acuerdo que tuvieron o no tuvieron? ¿Qué pasa si el 4 de octubre la CONAIE no llega a ningún tipo de acuerdo con Guillermo Lasso? ¿Cómo va a lograr Guillermo Lasso todas estas propuestas y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para verlas? Tienes toda la razón del mundo. Es que una cosa es el mensaje presidencial, por eso decía, una cosa es el discurso, una cosa es que sea inteligente, tenga sentido lo que haya dicho ayer, pero otra cosa es lo que se viene ahora. Toda esa disputa política, ese conflicto, donde ya hay fuerzas de oposición marcadas. Yo también vi la entrevista de Nebot, y Nebot, que es un hombre inteligente, creo que nadie lo puede negar, claro, es muy inteligente porque él sabe buscar la debilidad o el posicionamiento de oposición desde el lado empresarial de derecha, es decir, acusándole de está poniendo todavía impuestos, no está reduciendo todavía todo el tamaño del Estado y estas cosas que hay que hacer ya para despegar. Es como que acoge por un lado ese posicionamiento y por otro lado se ubica también en el tema derechos laborales, derechos sociales que no se pueden tocar, con ciertas críticas ahí a las reformas y todo esto. Entonces, tienes a un Nebot pivotando en los dos polos, tienes a una Conay Pachacutic que tú ya has dicho en qué tema se va a oponer. Entonces, claro que viene el conflicto y por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno es tratar de vacunarse, usando la palabra más adecuada, ¿verdad? Tratar de vacunarse al máximo para lo que se viene, para decir, yo lo intenté, yo puse un rumbo que era el bienestar de la mayoría, pero aquí estas fuerzas políticas no me dejaron y volveríamos a hablar lo que decía Jimmy, el escenario de una posible consulta popular u otras cosas, ¿no? Claro, ya. Señor candidato, muy buenos días. ¿Cómo está? Ya buenos días. Camino 2023 ya. Como una montañita. Jacobo. Súbete a la ola. Jacobo, a ver, permíteme, te voy a leer textualmente la última parte del discurso de ayer de Guillermo Lasso. Cito, me dirijo ahora a la mayoría de ecuatorianos, a esa mayoría pacífica que todos los días hace todo lo que puede por producir sin amenazar, bloquear y perjudicar a los demás. A ellos les digo que este gobierno cuenta con su apoyo para llevar a cabo con los cambios reales y necesarios para definitivamente cambiar el rumbo del Ecuador hacia un país de oportunidades. Ahora es el momento. Dale tu apoyo a esta ley. Es la primera vez que en estos 4 meses yo veo que el Poder Ejecutivo, el gobierno, Guillermo Lasso, tiene que acudir a la gente. Ojo, ni siquiera es a su base electoral, a los dirigentes de CREO territoriales, no, sino que está haciendo un llamado ante la gente porque siento que el gobierno ya sabe que políticamente está complicado el tema en la asamblea, sí. En la asamblea sobre todo. Entonces está convocando a la gente a presionar a las fuerzas políticas en la asamblea, ¿verdad? Exactamente, así es. Es que de eso se trata y es la ventaja que te da un mensaje presidencial. Cuando tú eres presidente y tienes medios o puedes enfocar la atención para que te escuche todo el mundo por la importancia que tiene tu mensaje, pues puedes hacer justamente esto, dirigirte directamente a ellos, poner en un segundo plano el resto, que es lo que hizo, poner a los asambleístas, la asamblea y el resto como, bueno, parte del escenario, parte del adorno, pero aquí el objetivo, el bien común es el 70% de población que no tiene empleo. Ahí es donde lleva apelando hace tiempo, no solo ayer, creo yo. Insisto, usa este axioma que, claro, es difícil de desmontar, de que ¿qué es mejor? ¿Que ese 70% viva mejor que ahora? ¿O nos quedamos en el inmovilismo porque en base a la supuesta defensa de derechos no podemos hacer otra cosa, ¿no? Insisto, yo no hablo de que esté a favor ni en contra, sino hablo de cómo se construye el relato. Entonces, Lasso está apelando directamente al 70% de ciudadanía, que es donde va a estar la disputa, queridos amigos y amigas, de este gobierno, de las otras fuerzas políticas, de la popularidad futura y de la consulta popular. Si convence al 70% de que el rumbo trazado es mejor para sus vidas que lo que proponen los otros, pues al menos, como dije antes, se habrá tratado de vacunar ahora para el posible conflicto bloqueo que venga. Entonces, ahora el resto de fuerzas políticas tienen que ser inteligentes
y ver cómo se posicionan o cómo desnudan o cómo desmontan lo que ayer dijo el gobierno. Aquí es donde, por eso digo yo que hay que esperar un poquito y ver en el transcurso de los acontecimientos qué posicionamientos toma cada uno y cómo esto lo va tomando la ciudadanía y ver. Vamos a ver en unos meses qué pasa en el Ecuador del encuentro, ¿no? Ahora, Jacobo, a ver, ya por interno te comentaré por qué yo considero que hoy se abrieron las puertas del infierno. Ya por interno te lo comentaré. Por interno se lo voy a comentar a Jacobo. Debe ser por el calor que hace aquí. Sí, qué privilegio el tuyo estar en balcón en Manta. Pues no, qué lindo eso. Oiga. No, pero mira, Jacobo, yo sí siento que hoy hubo algo que ya insisto, te lo comentaré por interno, que cambia todo el panorama. Y yo sí creo que, a ver, el gobierno ya posicionó a sus dos grandes contradictores. Ojo, ninguno de los dos es el correísmo. Es indígenas y ahora Partido Social Cristiano. ¿A quién crees que hay que tener más ojo? A ver, sí, creo que sé por dónde vas y estoy de acuerdo. Es que esto, y lo hablábamos desde mayo, esto que hizo Lasso del supuesto incumplimiento del pacto con Nebot no es cualquier cosa. Eso le va a pasar y le seguirá pasando mucha factura. Y claro, creo que aquí solo hay dos opciones. O dejar que haya esa oposición del PSC hacia Lasso, que sabemos que Nebot es un opositor muy hábil, muy inteligente, por eso es que ha estado guardado hasta ahora. Pero si lo deja vivo, entre comillas, políticamente hablando, Lasso sabe que se le va a ir en su momento con todo o va a aprovechar la oportunidad. Entonces, supongo que Lasso o las fuerzas políticas que sostienen a Lasso van a tratar de ir con todo otra vez contra el PSC. O sea, esto es Maquiavelo y la teoría de la guerra de hace 500 años. Si dejas vivo al enemigo, pues pasa lo que pasa. Entonces, entiendo que ha habido un allanamiento hoy por ahí a alguna persona cercana y tal, así que veremos el palo y la zanahoria, creo yo, querido Mar. Por un lado, creo que el gobierno va a usar el aparataje que le da el poder y el Estado para tratar de alinear al resto de fuerzas a los objetivos. A veces será con palo y otras veces será con zanahoria, es decir, a través de incorporar los impuestos en instituciones, en poder, e ir tratando de salvar esto, porque yo no veo otra forma. O lo hacen así, o esto va en un choque de trenes, como dices tú, que al final nos lleva a una consulta popular o a una muerte cruzada. Entonces, no veo mucho más. Ya me pasarás por interno a ver cuál es tu teoría, pero bueno, así es lo que veo yo hasta el día de hoy, colegas. Jacob, perdón, una última pregunta. O consulta popular o muerte cruzada, y le agrego y le pregunto, o también un octubre de vuelta, pero un poco más permanente. Se lo pregunto porque ese es el discurso de Issa hasta el día de hoy. Hasta hace unos días lo dijo delante de cuando estaban las manifestaciones. Él dijo, octubre vuelve, octubre vuelve, octubre vuelve. Entonces, tú me decías, ¿no?, que en el tema de este discurso también lo que se implanta es esta idea de le estoy proponiendo realmente pan y vino, y si ustedes no lo aceptan, ustedes son los reaccionarios. Entonces, se podría generar esta permanente disputa entre estos sectores sociales que están también deslegitimados y un poco invalidados por alguna parte de la sociedad y el gobierno, y viviríamos así. Sí, lo único, yo veo ahí dos condiciones que hacen muy difícil este ánimo o esta revisión de octubre. La primera, que nos guste o no, Lasso no es moreno. Y Lasso viene de un plan de vacunación exitoso que hace que haya cumplido una gran oferta de campaña y que hace que la población a día de hoy, recuerden las encuestas, recuerden a Santiago Nieto, que ha estado por ahí con ustedes, el futuro la gente lo ve optimista. Y esto es muy diferente a octubre, donde la gente venía de una expectativa alta que iba bajando, bajando, bajando y se convirtió en agravio. Es decir, todavía la población no está en un ánimo de querer enterrar las cosas, quiere darle chance al gobierno a ver resultados. Y el segundo elemento, la pandemia. Es decir, la pandemia ha cambiado el ánimo social, la organización social, la percepción de agravio. Hoy en día el agravio ha sido sustituido más bien pues por el miedo, por la lentitud, por el conformismo, por la desarticulación social que vivimos.
Es decir, la pandemia también ha hecho que la gente no esté en ese estado de ánimo de revuelta social. Más bien estamos todavía reactivando, lentos, queremos ser optimistas porque lo hemos pasado muy mal. Claro. Y sabemos que 1 de octubre lo que va a provocar no va a ser nada positivo para nadie. Así que todavía, querida Alondra, creo yo que Sí. no está el ánimo para eso, ¿no? Claro, es lo que usted dice, hay que esperar. Solo la preocupación, y era lo que hablábamos también el otro día con Pedro Donoso, que hablaba también del tema del optimismo. Solo creería yo que el optimismo a veces nos paraliza, ¿no? Es como cuando vemos a un funcionario, o a un presidente, o a alguien haciendo cosas malas, qué sé yo, en corrupción, pero bueno, nos hizo la casita, nos hizo carreteras, nos hizo lo otro, y ahí el optimismo a veces puede fallar y nos puede llevar por otro camino, ¿no? Sí, esto, insisto, como dice Santiago Pérez, mi buen amigo, la opinión pública es como un río que fluye, la corriente está continuamente fluyendo. Hoy es así, dentro de unos meses no sabemos cómo. Yo por eso digo, esperemos un tiempo a ver cómo, qué pasa con la relación entre las fuerzas políticas y qué pasa con las expectativas de la población. Teniendo en cuenta, Alondra, y cierro la idea, que todo lo que anunció ayer Lasso no va a venir así de la noche a la mañana y por arte de magia. No es que van a llover los empleos, las inversiones y todo eso. Eso va a demorar y por lo tanto puede ser que las expectativas de la gente poco a poco se vayan apagando y eso va a ir configurando un nuevo escenario con nuevos posicionamientos y con un nuevo ánimo social. Pero insisto, para eso entonces habrá que esperar y analizar lo que estemos viendo a día de hoy. Creo que quien apueste por la vía radical de protesta social o de bloqueo tiene las de perder y por eso creo que fue inteligente lo que hizo ahí el gobierno, porque la gente con ese optimismo espera que sea el gobierno el que dé el rumbo de lo que se viene. Que eso tenga éxito o no, ahí está la disputa que se viene en los siguientes meses, colegas. Bueno, gracias a Jacobo García, consultor político. Sigue disfrutando de ese clima hermoso seguramente en Manta. Un buen día, Jacobo. Un gusto, mis queridos amigos y amigas, como siempre, estar con ustedes. Un abrazo. Gracias. 9 de la mañana con 3 minutos.